Esta conferencia comenzará a grabarse. No se escucha. Saludos, buenas noches con todos. Bueno, me presento, mi nombre es David Valverde, miembro del equipo técnico de residuos sólidos, y en unos momentos iniciaremos. El tiempo la hora de inicio es a las 7. Ahorita estamos esperando que ingresen los participantes, los asistentes. Les agradecemos su espera y se les hace recordar acerca de los micrófonos y cámaras que deben estar apagadas para evitar problemas durante la ponencia. Además de que las preguntas se responderán acá en la presentación, ¿no? Todas las preguntas se dejarán en el chat y un miembro se encargará de hacer la recolección y se las hará llegar al ponente. Se agradece mucho. Si tiene alguna duda por este momento, puede escribirnos ahorita al chat. Y en unos momentos iniciamos. Muchas gracias.
Saludos. Muy buenas tardes. Mi nombre es David Valverde. No sé si se me está escuchando, disculpe. Am, bueno, un saludo general a todos los asistentes, todos aquellos que están interesados en esta ponencia con nosotros, el equipo técnico de residuos sólidos que estamos queriendo realizar. Bueno, nosotros ahorita ya estaremos por iniciar en unos minutos. Le voy a dar una pequeña, un breve, visión del equipo que nos encargamos. Nosotros somos una organización de Nosotros somos una organización de estudiantes que en colaboración con la facultad ha podido realizar este ciclo de conferencias que, bueno, se está tratando de realizar de manera gratuita y también hay la opción de optar por un certificado. Este ciclo de conferencias va a constar de 8 conferencias que se van a realizar a lo largo de estas 3 semanas, esta semana y las siguientes 2. Esperamos sea de su agrado y pueda ser muy beneficioso para todos ustedes. Vamos a pasar a hacer una pequeña descripción en lo que inicia. Ya la ponente se encuentra presente y a las 7 estaremos iniciando. Entonces pasamos a hacer una pequeña descripción de lo que es el equipo. Bueno, antes de comenzar, se les recuerda, por favor, apagar micrófonos y cámaras. Las preguntas se responderán al acabar la presentación. Se indicará a partir de qué punto se pueden realizar las preguntas. Todas estas serán recolectadas por miembros del equipo a partir del chat, ¿no? Nosotros, al finalizar, las leeremos a la ponente para que pueda hacer las respectivas respuestas. Bueno, nosotros, como les comentábamos, éramos una organización estudiantil que a lo largo de los años ha estado trabajando con los miembros que son alumnos de la facultad, aquellos que están interesados en las buenas prácticas del manejo de residuos sólidos a partir de desarrollo de proyectos de investigación. A ver un momento. Bueno, son un pequeño problema. Ya estamos. Bueno, les decía, somos una organización estudiantil que ha sido reconocida por la Universidad Nacional. Nosotros nos encargamos de, bueno, somos una organización que participa por medio de proyectos de investigación, proyectos sociales y entre otros. ¿Nosotros qué hacemos? Realizar investigaciones en minimización y aprovechamiento de residuos sólidos. Realizamos el seguimiento de los manejos de residuos sólidos en la facultad, realizar actividades de concientización en la facultad y así como en la universidad. Bueno, esto es porque en sus inicios este tema del manejo de residuos sólidos no era considerado o no se le tenía mucho en cuenta y nosotros, como sabemos que es una gran problemática, hemos estado al pendiente de esto, ¿no? Incentivando en la facultad, tanto en la población, que serían los alumnos, como en aquellas personas administrativas, y llegando también incluso a comunicarnos con las facultades de la universidad. Una de las otras actividades que hacemos son conferencias o ponencias de este tipo. Suelen ser ese ratito porque nosotros creemos que la población, toda la comunidad que esté interesada, pueda acceder al conocimiento, ¿no? Nuestros logros, bueno, hemos ya participado anteriormente en distintos concursos, congresos, conferencias. Hemos logrado implementar el programa de segregación, que así fue como se comenzó. Hemos sido ganadores ya de algunos concursos universitarios, como el segundo Congreso Internacional de Residuos de la Universidad Agraria de La Molina el año pasado. Y hemos realizado diferentes investigaciones en colaboración con la facultad para poder implementar un sistemas de manejo de residuos sólidos. Por medio, digamos, ejemplo sería la caracterización.
Bueno, acá hay un poco de nuestra información de cómo hemos podido, cómo ha ido avanzando a lo largo de los años. Nos hemos dado cuenta que, uno, que el trabajo en equipo es bastante importante para lograr este tipo de metas. Si bien es cierto, a veces es complicado realizar una actividad por nosotros mismos, pero creemos que con las personas adecuadas uno puede lograr grandes cosas. Bueno, esta ha sido una pequeña reseña, así como para que ustedes vayan entrando, bueno, vayan ingresando, recordar apagar sus micrófonos y cámaras, las preguntas se responderán al acabar la presentación. En unos momentos estamos iniciando, ya son las 7, así que ya iniciaríamos con las ponencias. Bueno, antes de comenzar, acá les voy dejando un poco de información acerca de nuestras redes sociales para que estén, para que conozcan más de nosotros, si desean escribirnos o conocernos al respecto. En unos momentos ya damos inicio. A ver, bueno, a ver, déjame un minuto. Correcto. A ver. Bueno, estamos confirmando ahorita la ponente se encuentra ya presente. Estamos llamando ya para que pueda hacer la presentación de pantalla. Muy buenas tardes, ingeniera Litza, ¿me escucha? Buenas noches, David. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, ya, ya siendo la hora, ya puede hacer la presentación puede presentar pantalla. Me permite unos minutos en lo que yo quiero confirmar cierta información y daremos inicio a la presentación. Ok, Muchas gracias. gracias, David. A ver. Correcto. A ver, unos minutitos antes de dar inicio, ya. Bueno, dar una presentación de la ponente el día de hoy. Es una ingeniera sanitaria, colegiada del Colegio de Ingenieros, egresada de la Facultad de Ingeniería Ambiental, miembro fundador de este equipo. Ha ido a lo largo de los años tomando experiencia en el campo de ingeniería sanitaria. Y bueno, en la ponencia de hoy, que lleva como título Gestión de lodos residuales en PETARS y su potencial de reaprovechamiento, sin más que decir, un agradecimiento especial al ingeniero Litza Jara por apoyarnos en este ciclo de conferencias. Bueno, Litza, entonces te doy paso para que puedas iniciar. Muchas Gracias, gracias. David. Gracias. A ver. A ver. Quiero ponerlo en pantalla completa, pero no visualizo que esté en pantalla completa. Ahora sí. Ok.
Ok, buenas noches con toda la audiencia. Soy Litza Jara y la sesión de hoy es acerca de la gestión de lodos residuales en las plantas de tratamiento de agua residual y el potencial de reaprovechamiento que tienen estos residuos por las características que vamos a ver más adelante que tienen. ¿Ok? Vamos a ver el contenido de la sesión de hoy. Primero los alcances, cuál es la situación de los lodos en las PETARs, después definición de dos términos importantes, lodos y biosólidos, el origen de los lodos, cantidad y características, la normatividad que se tiene que cumplir en cuanto al manejo de lodos en las plantas de tratamiento de agua residual, clasificación y parámetros para la producción de biosólidos y por último, tratamiento de lodos residuales y valorización. ¿Ok? Empezamos por el corazón de todo, que es la planta de tratamiento de aguas residuales. Como sabemos, cualquier tipo de PETAR, sea que reciba efluentes municipales o industriales, tienen el mismo objetivo, la misma finalidad, remover los contaminantes presentes en el agua residual, con el fin de mejorar su calidad, teniendo como prioridad siempre buscar las formas de reusar este efluente tratado y en última instancia verterlo a un cuerpo de agua. ¿Ok? Como consecuencia de este tratamiento, de mejorar la calidad del agua, la materia no se crea ni se destruye de la nada, ¿ok? Ese nivel de tratamiento obtenido en mi etapa final del tren de tratamiento se ha logrado a diversos factores, pero justamente todos los contaminantes que han sido removidos se han transformado en otra forma de biomasa, es decir, en lodos residuales y quizás en biogás, ¿no? De acuerdo al tipo de tratamiento que se tenga. ¿Ok? Es sumamente importante que tengamos claro, chicos, lo que les mencionaba, que en una planta de tratamiento de agua residual siempre vamos a tener tres líneas de trabajo. La línea líquida, que es la más conocida por nosotros, que tengo la sensación de que más nos importa, la normatividad ha sido más rigurosa allí, es en la línea líquida, ¿no? Ingresa en mi agua cruda, atraviesa la planta de tratamiento de agua residual y se tiene un efluente tratado. Producto de ese tratamiento es que voy a tener también una línea sólida, ¿no? Ya sea con los residuos sólidos retenidos en las rejas o en los lodos generados en la planta de tratamiento de agua residual, que pueden ser lodos residuales de reactores anaerobios o de lodos activados. Y también tendré una línea de gases, que puede ser el metano producido por el reactor USB, o pueden ser los gases odorantes, o estos gases que son bastante molestos y fétidos, que se generan en plantas de tratamiento de agua residual, sobre todo en la captación. Entonces, siempre quienes trabajan en plantas de tratamiento de agua residual, verlo con esas tres líneas, línea líquida, línea sólida y línea de gas. No olvidarnos de ello, ¿ok? Ok, ¿cómo está nuestro país en cuanto al manejo de lodos? De acuerdo al diagnóstico que se realizó en todas las PETARs en nuestro país, elaborado por SUNAF en el 2015, parte de su diagnóstico en el tema de lodos es que se identificó que existe la ausencia del manejo de lodos en el 50% de las PETARs. Es decir, no es que de repente hay una planta de tratamiento de aguas residuales que no están monitoreando los lodos, ¿no? Ausencia de gestión de lodos. Es decir, no existe un procedimiento técnico para la evacuación o manejo de lodos. Hay vertimientos o disposiciones finales inapropiadas, porque justamente no existe alguna, ya sea capacidad técnica, operativa o de financiamiento
para manejar adecuadamente esos lodos. ¿Okay? Lo que genera, pues, que estos sean dispuestos al aire libre o reutilizados informalmente. ¿Ok? ¿Qué impacto tiene? Si bien es cierto, el lodo en volumen representa del 1 al 2% del agua tratada, su manejo es altamente complejo y su costo está en el rango del 20 al 60%. Es decir, si ponemos un ejemplo, y el costo de operación de una planta de tratamiento de agua residual es, por poner un ejemplo, 1.000 soles, entre 200 y 600 soles solo en la disposición y operación y todo lo que implica el manejo de lodos va a costear 200 a 600 soles. Entonces, de mi costo de operación de 1.000 soles, es un gran porcentaje el que se va a ir a destinar para yo poder gestionar los lodos. Entonces, será muy importante que como responsable de la planta de tratamiento tenga en mente, en principio, minimizar estos costos. ¿Y cómo minimizo estos costos? Mediante dos formas, ¿no? Minimizando la cantidad final que voy a disponer, que en última instancia podría ser un relleno, y sería mucho mejor viabilizar la valorización de este lodo. Puedo de repente coordinar mediante reuniones con potenciales clientes que se tengan, ¿no? Y de esa forma evitar por lo menos el costo de disposición final y reducir este porcentaje que va a costar la gestión de lodos de mi presupuesto mensual, de mi gasto mensual. Ok, definición de lodos. ¿Qué son los lodos? Son residuos sólidos provenientes de los procesos de tratamiento de aguas residuales que cuentan con alta concentración de materia orgánica. Característica que se aplica principalmente a los lodos obtenidos en el tratamiento primario y tratamiento secundario, como las excretas de instalaciones sanitarias in situ. Esta definición ha sido obtenida del Reglamento para Reaprovechamiento de Lodos de PETAR, elaborado por Vivienda en el 2017. Y aquí en la imagen, en esta probeta, se tiene una muestra de un lodo fresco o lodo crudo, recién purgado, que como ven tiene una apariencia semisólida en realidad, ¿no? Tiene una apariencia de como un cuáquer, ¿no? De hecho, ahí hay un contenido de sólidos y un contenido de humedad o agua, que finalmente es el lodo recién purgado o lodo crudo. Y a la derecha veo, es una figura de lodo ya en la etapa final, ¿no? Deshidratada. ¿Ok? ¿Qué son los biosólidos entonces? Es el subproducto resultante de la estabilización de la fracción orgánica de los lodos generados en el tratamiento de aguas residuales. Estas deben de cumplir características físicas, químicas y microbiológicas para permitir su reaprovechamiento, por ejemplo, como acondicionador de suelos. Y me hacen hincapié de que no son considerados biosólidos las cenizas productos de la incineración de lodos. ¿Okay? En las imágenes vemos, por ejemplo, este lodo en forma de pellets para ser empleado como abono. Puede ser empleado en agricultura o también en la industria cerámica, como vamos a ver más adelante. Siempre que cumplamos las características físicas, químicas y microbiológicas, que más adelante vamos a ver qué parámetros son estos que nos exige la norma. Ok, entonces, se va a tener lodo residual, al cual voy a tener que realizar un tratamiento para poder obtener un biosólido, que sería el producto valorizado del lodo residual, obtenido a partir del lodo residual. El origen. Dependen del tipo de planta de tratamiento y de la operación de esta. En una planta de agua residual doméstica, los lodos se generan principalmente en las etapas de tratamiento primario y tratamiento secundario.
Los lodos primarios se producen en la sedimentación primaria, en la cual se remueven los sólidos sedimentables, y la cantidad va a depender de la carga superficial o tiempo de retención hidráulica. Mientras que los lodos secundarios se van a producir en procesos de tratamiento biológico. Ahí tenemos, por ejemplo, reactores USB o reactores de lodos activados, que convierten residuos en sustratos solubles en biomasa. ¿Ok? Y la cantidad producida de lodos depende de varios factores, entre ellos la eficiencia del tratamiento primario, la relación de sólidos suspendidos totales a DBO, cantidad de sustrato soluble, remoción de nutriente y criterio de diseños del tratamiento. Ok, aquí un diagrama de flujo para recordar dónde es que se obtienen estos lodos, ¿no? Tenemos el ingreso del agua residual y pretratamiento, seguido del tratamiento primario, que puede ser un sedimentador primario o un tanque INJO. En este esquema, el ejemplo es un sistema de lodos activados con mi tanque de aireación y mi sedimentador secundario, y ahí voy a tener lodos secundarios, seguido seguramente de un tratamiento terciario, que puede ser desinfección, puede ser UV, para el reuso, o finalmente la disposición final del agua residual tratada. Pero en este caso, quiero que centremos nuestra atención en la línea de lodos, ¿ok? Definitivamente, en un tratamiento primario, las características del agua residual que ingresan y por lo tanto que en cuyo interior van a haber reacciones bioquímicas y físicas, en un tratamiento primario va a ser diferente a la de un tratamiento secundario, en principio por las características y los parámetros con los que ese efluente hace su ingreso a cada unidad, ¿ok? Más adelante vamos a ver en qué difieren estos valores. Este cuadro es muy importante porque nos va a ser útil tanto en el diseño como en la operación, y muestra, por ejemplo, en la primera columna, sistemas de tratamiento de agua residual, muestra el tratamiento primario convencional, puede ser un sedimentador primario, tanque séptico, laguna facultativa, laguna anaerobia, y así. Filtro anaerobio, lodos activados convencionales, y están todos los tipos de tecnología en cuanto a tratamiento de agua residual que existen, y los tipos de tratamiento de lodo y las características que se van a obtener de acuerdo a cada una de ellas. Por ejemplo, la cantidad de sólidos secos por habitante día en un tratamiento primario, por ejemplo, un sedimentador primario, es de 35 a 45. La concentración de sólidos secos, que en este ejemplo es del 2 al 6%, es uno de los parámetros más importantes, tanto de diseño como de operación, en una planta de tratamiento de aguas residuales en cuanto al componente de lodo se refiere. La concentración de sólidos secos también lo vamos a encontrar en la bibliografía como materia seca de lodo. Es del 2 al 6%. Espesamiento de lodos. De acuerdo al valor que se tenga, en este caso, ¿qué representa este 2% de sólidos secos? Como les había mostrado en la imagen, una de las primeras imágenes, se tenía una probeta, en la que les mencionaba que esa apariencia de lodo color negra tenía humedad y los sólidos, que eran los que le daban ese color al lodo. Este 2% de concentración de sólidos significa que tengo que el 2% de esa muestra es sólido seco. Es decir, si tengo 100 kilos de lodo, 2 kilos de esto representa el componente seco, los sólidos totales, y, miento, no, claro, está bien, 2 kilos de esto representa el componente seco, la materia seca, y el 98%, la diferencia, estaría conformada por agua. Es decir, es muy importante
y es uno de los factores más representativos en la gestión de lodos, poder reducir la humedad, porque yo tengo, en principio, un lodo crudo con alta humedad y una baja concentración de sólidos secos, como podemos ver. Y es por eso que se requiere implementar distintos tipos de mecanismos para poder finalmente incrementar esta concentración de sólidos secos, que como vamos a ver, se inicia con un 2% y vamos a poder incrementar esa concentración de sólidos a un 35 o 45% de sólidos. ¿Ok? Entonces, al tener una concentración de sólidos baja, será pertinente, por ejemplo, tener una unidad de espesamiento de lodos, para con ello poder duplicar la concentración de sólidos, que en números porcentuales son bajos, pero en operación va a representar un ahorro económico, un ahorro logístico muy importante, ¿ok? Porque estamos hablando de toneladas de lodos. Entonces, poder haber logrado este incremento ya es bastante favorable para la gestión de lodos. Seguido de ello, se puede implementar la digestión de lodos. Como vemos en la digestión de lodos, la concentración de sólidos secos se mantiene, es cierto, pero voy a obtener a partir de la digestión de lodos otros beneficios, que principalmente es tener un lodo estabilizado. Y un lodo estabilizado es un lodo que no me va a generar problemas de malos olores y es un lodo que no va a tener potencial de putrefacción, ¿ok? Otra unidad de tratamiento que se implementa son los deshidratadores de lodos. Y ahí se tienen diversos tipos, ¿no? Están los lechos de secado, los filtros prensa, las centrífugas, con porcentajes finales de sólidos totales de 35 a 45%. Es decir, aquí, si tengo una concentración final de 45%, significa que en el ejemplo que tenía de los 100 kilos de lodo, ya habré eliminado la humedad, representándome estos 55 kilos de diferencia, y ya no dispondré 100, sino 45. ¿Ok? Entonces, estas son las unidades de tratamiento que, de acuerdo a las características del lodo que se tengan, serán necesarias implementarlas a criterio del diseñador. ¿Ok? Y a criterio, teniendo en cuenta, claro está, el tipo de tratamiento que se está teniendo, ¿no? Que conforma la planta de tratamiento de agua residual. Aquí este cuadro continúa. Tengo sistema de mediante aireación extendida y tengo las mismas características. En este caso vemos que para este tipo de tecnología tengo concentraciones de sólidos aún más bajas, ¿no? De 0.8%. Es decir, va a significar un mayor esfuerzo en cuanto a equipamiento para poder lograr incrementar esta concentración de sólidos, que es uno de los principales objetivos, reducir la humedad que tiene el lodo. ¿Ok? Ok, entonces, a modo de resumen, un lodo primario está en un rango del 91 al 95% de humedad, con un valor típico del 94%, mientras que un lodo secundario tiene un valor típico promedio de 99% de humedad. Allí podría distinguir dos cosas, ¿no? Si tengo una humedad del 94%, definitivamente la alternativa que yo voy a elegir para el tratamiento de ese lodo primario va a ser diferente al que voy a optar para el lodo secundario, ¿no? De pronto, este lodo secundario, al tener una humedad del 99%, sin duda aplicaría un espesador para poder reducir esta humedad, ¿ok? Mientras que el lodo primario podría evaluar otro tipo de tecnologías para mejorar la calidad de esta.
¿ok? Aquí tenemos una descripción de la PETAR La Escalerilla, ubicada en Arequipa, y tiene un poco la descripción que le comentaba, ¿no? Tiene mapeada su línea de agua y su línea de fangos, ¿no? Fangos es otro término que se va a encontrar en la bibliografía. Fangos, lodos, en plantas de tratamiento significa lo mismo. Para el caso de la escalerilla, por ejemplo, tienen bombas, recirculación de lodos, bombas de recirculación de lodos en exceso o lodos residuales, tienen espesadores por gravedad, hacen acondicionamiento químico, probablemente se emplee cal, deshidratación de lodos, tienen unidades de almacenamiento y tienen un secador solar o secado térmico, ¿no? Que es para reducir aún más la humedad, porque recuerden que de las centrífugas salía concentraciones de sólido de 35-45%, pero si puedo remover aún más la humedad, pues va a ser mucho mejor operativamente y económicamente, ¿ok? Y tiene un almacenamiento de lodos secos. Ese es el ejemplo de la PETAR La Escalerilla, por ejemplo. ¿Ok? Hemos conversado las características que tienen los lodos de acuerdo al tipo de tecnología que tenga la planta de tratamiento y también de acuerdo al tipo de tratamiento que se va adecuando al lodo. Pero hay ciertos parámetros que son importantes y existen valores típicos, ¿no? Como por ejemplo la concentración de sólidos en lodos primarios varía de 5 a 9%, lodo primario digerido de 2 a 5%, un lodo secundario tiene una concentración de 0.8 a 1.2 de sólidos totales. La humedad será la diferencia, ¿no? Aquí si tiene una concentración de sólidos totales de 5%, tendrá un porcentaje de humedad de 95%. ¿Okay? La concentración de sólidos volátiles, más adelante vamos a ver en qué influye determinar o tener mapeado el valor de estos sólidos volátiles, proteína, nitrógeno, fósforo, importantes para el potencial de reaprovechamiento, sobre todo en agricultura. ¿Okay? Son valores típicos que siempre es bueno conocer. Normatividad. Siempre, como siempre menciono, es sumamente importante el criterio del profesional y la normativa, acompañarnos de la normativa, ¿no? Para poder tener herramientas legales de defender nuestras alternativas, ¿no? O propuestas. Entonces, este reglamento para el reaprovechamiento de lodos generados en las plantas de tratamiento fue promulgado en el 2017, es decir, no hace mucho, y entiendo yo, personalmente creo que ha sido con el fin de dar cierto respiro a las plantas de tratamiento de agua residual, porque como sabemos, la ley de residuos sólidos anterior indicaba que los lodos de todas las plantas de tratamiento de agua residual, sean domésticas, municipales o industriales, eran considerados residuos peligrosos. Entonces, en esta ley me indican de que no necesariamente. Pueden ser o pueden convertirse en biosólidos si es que cumplen determinadas características que va a indicar la norma. Y es sumamente importante porque, como sabemos, el costo por tonelada de disposición en un relleno de seguridad que son para residuos peligrosos, tranquilamente es el doble o el triple del costo de disposición de una tonelada en un relleno sanitario, ¿verdad? Entonces, desde allí ya va, se podría decir, tirando una ayuda hacia los encargados de las plantas de tratamiento de agua residual para cumplir sus biosólidos con las características que se tienen, pues no destinarlas a un relleno, ¿no? Sino darles otras vías de salida. ¿Ok? Su finalidad es el reaprovechamiento o buscar los caminos para el reaprovechamiento de los lodos generados en las plantas de tratamiento de agua residual, que pueden ser utilizados en actividades agrícolas, forestales, industria cerámica. ¿Ok?
Ámbito de aplicación. Están en la normativa, hay una serie de actores, uno de ellos sin duda son los generadores de lodos provenientes de las PETARs, los productores, comercializadores de las empresas de transporte, adquirientes y usuarios finales de biosólidos. Qué sé yo, puede ser una asociación de agricultores cercana a la PETAR que esté interesada en conseguir abono, o puede ser algún empresario de la industria cerámica que por determinada situación no consiga material agregado o arcilla para elaborar ladrillos, adoquines peatonales, y esté interesado o vea en los biosólidos un potencial de un nuevo insumo para elaborar sus productos. ¿Ok? También la norma me indica cuáles son las exclusiones, ¿no? Y el reglamento no resulta aplicable a los generadores de lodos provenientes de plantas de tratamiento de agua potable, por ejemplo. Es muy claro en indicar que esos lodos no son aplicables a esta normativa que se indica. Seguramente porque como sabemos, en las plantas de tratamiento de agua potable pues se emplean coagulantes, floculantes, polímeros, ¿no? Y definitivamente, si bien es cierto, justamente ello permite potabilizar el agua, estos van a terminar de asentarse en los lodos, ¿no? Y seguramente se están haciendo discusiones dentro de los encargados de plantas de tratamiento de agua potable para poder demostrar, ¿no? Mediante análisis, claro está, las características que tienen estos lodos de las plantas de tratamiento de agua potable. Por lo pronto, no son aplicables para esta norma. Los generadores de lodos provenientes de PETAR no domésticas, de desechos agroindustriales o lodos generados de plantas que sirven únicamente para el tratamiento de efluentes de establecimientos de salud no están contemplados en esta norma. Definitivamente por un tema de evitar posibles riesgos a la salud, ¿no? Ok. Aquí quería compartirles una imagen que es de el vertimiento de lodos de camales, que como vemos, en principio tienen una apariencia rojiza, y si observamos un poco más, podemos ver el pelo, ¿no?, de los animales que posiblemente han sido beneficiados allí, ¿no? Alrededor del lodo, por las características que observamos de una PETAR, ¿no? Esta es una disposición de un relleno sanitario, ¿no?, para ver que definitivamente las características son totalmente diferentes. ¿Ok? Existe en la normativa dos clasificaciones para el biosólido. El biosólido de clase A, que son aplicables al suelo sin restricciones sanitarias, es decir, se pueden emplear para todo tipo, parques, zonas desérticas que se quieren convertir en nuevas áreas verdes, se pueden aplicar allí, e incluso para plantas que pueden brindar frutas o verduras, ¿no? Porque esta clasificación A brinda características que van a dar la seguridad de que este biosólido es aplicable para ese tipo de reuso, mientras que el biosólido de clase B es bueno también, pero este sí va a tener restricciones sanitarias, según localización y usos y tipos de cultivos. Ok, para el reaprovechamiento de los biosólidos de clase A y o B, los productores deben cumplir de forma conjunta con tres parámetros importantes: la estabilización, la toxicidad química e higienización. La estabilización está relacionada a la concentración de materia orgánica, la toxicidad química a ciertos metales que la norma exige no debe excederse, y la higienización está relacionada al componente microbiológico. ¿Ok? En caso de que los lodos generados en las plantas de tratamiento no cumplan con los parámetros de estabilización e higienización al momento de su extracción de la PETAR, dichos parámetros
deben ser alcanzados como parte del proceso de producción de biosólidos, conforme a las tecnologías de estabilización en el anexo 1 y 2 respectivamente. Más adelante vamos a ver qué nos dice ese anexo 1 y 2. Parámetros de estabilización. Los lodos generados en las plantas de tratamiento para ser estabilizados y calificados como biosólidos de clase A y de clase B deben cumplir lo siguiente. La materia orgánica o sólidos volátiles debe ser menor o igual al 60% de la materia seca. Materia seca, sólidos totales, sólidos secos, es lo mismo. Tienen el mismo significado para el tema de lodos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si se toma una muestra de lodo y realizo la medición de los sólidos totales, es decir, llevo esta muestra a un horno a 150 grados, evidentemente voy a tener únicamente los sólidos totales, porque la humedad se evaporó. Y si esa misma muestra la llevo a una mufla a 550 grados, voy a poder tener por diferencia de pesos el peso de los sólidos volátiles. Entonces, esa relación me indican que debe ser siempre menor o igual al 60%. Es decir, si es 60%, estoy en el límite. Si es 50, 40, 35%, la estabilización de mi lodo es excelente. Parámetros de toxicidad química. Los biosólidos de clase A y de clase B deben cumplir con los siguientes parámetros de toxicidad química. Como vemos, son 8 metales, en los cuales se me brinda la concentración máxima, que no debería superarse. De superarse, basta que se supere uno de estos parámetros y ese lodo no va a poder ser reaprovechado, ¿ok? Y algo que es muy importante indicarles es las unidades, miligramos por kilogramos de sólidos totales. Por eso, en la primera lámina le mencionaba la importancia de este valor. Sólidos totales, sólidos secos, materia seca. Si se dan cuenta, cuando uno revisa un análisis de calidad de agua y se puede evaluar arsénico, por ejemplo, evidentemente el límite máximo es diferente, pero las unidades también, ¿no? Generalmente están los metales, o en general los parámetros, en miligramos por mililitro, ¿verdad? En el caso del lodo, en principio la metodología y el procedimiento para medir metales en lodos es totalmente diferente a medirlos en agua. Las unidades son diferentes, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos en ello, ¿ok? Porque me ha pasado que me brindan, ¿no?, reportes de estudios de análisis de calidad de lodo y observo que me indican 35 miligramos por mililitro de arsénico, ¿no? Entonces llamo al laboratorio y consulto qué metodología han usado, ¿no? Porque definitivamente no es la correcta. De repente ha habido un error de tipeo, o algún error tiene que haber, pero eso no puede ser correcto. Entonces siempre, en cuanto a lodos, mapearnos, ubicarnos, que la unidad patrón, en este caso, son los gramos de sólidos totales, ¿ok? Parámetros de higienización. Los biosólidos de clase A y de clase B deben cumplir con los parámetros siguientes. Biosólido de clase A, biosólido de clase B. Se tienen dos indicadores. De contaminación fecal, que se puede realizar la medición de Escherichia coli o Salmonella, y los huevos viables del minto, que debe ser menor a un huevo viable por cada 4 gramos de sólidos totales otra vez. Lo mismo en Escherichia coli, debe ser menor a 1000, número más probable por gramo de sólidos totales. ¿Ok? Lo mismo, aquí el procedimiento para determinar estos valores son
son diferentes a medirlos en agua. Y incluso esta normativa es nueva. Los laboratorios, no todos los laboratorios tienen sus procedimientos aprobados para realizar estas evaluaciones en muestras de lodos, ¿no? Por eso, al principio, han habido muchos de estos errores que les menciono. Y la normativa también, al ser una ley reciente, también da ciertas salvedades que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Esto es en cuanto a biosólidos de clase A, para obtener la clasificación A en el parámetro de higienización. Y para obtener la clasificación B, que como habíamos visto, tiene restricciones de uso, menciona que el nivel de higienización se podrá demostrar con el cumplimiento de procesos previstos en el anexo 1 o en su defecto mediante alguna tecnología indicada para la higienización. Es decir, podrá bastar con que en mi planta de tratamiento de repente yo tenga un lecho de secado y añada un tratamiento químico, es decir, con cal, para indicar que mi lodo tiene la clasificación B. Lo vamos a ver más adelante, porque aquí no me está indicando debe ser menor a 1000, menor a 2000, menor a 2 huevos viables del minto, no, me da si se tiene alguna de las tecnologías indicadas en el anexo 2, podré automáticamente adquirir la clasificación B. En el anexo 2 se especifican estas tecnologías, ¿no? Ok, parámetros de higienización. El productor de biosólidos de clase A está obligado a cumplir mínimo con uno de los indicadores de contaminación fecal, o Escherichia coli o Salmonella. Ok. Y bueno, ya lo hemos conversado. El productor de biosólidos de la clase B está obligado a realizar la higienización de acuerdo a los procesos previstos en el anexo 1 o en su defecto mediante las tecnologías indicadas en el anexo 2. Ok. ¿Qué dice este anexo 2? En cuanto a la clase A, el cumplimiento de la concentración de huevos del mintos menor a un huevo viable en 4 gramos de sólidos totales, cuyo cumplimiento se podrá demostrar alternativamente mediante la aprobación por la DGAA, la Dirección General de Asuntos Ambientales, cuando se garantice tener los siguientes tratamientos. Si en la planta de tratamiento se implementa compostaje térmico, es decir, que se logran obtener temperaturas superiores a 55 grados centígrados por un periodo mínimo de 14 días, entonces esto será suficiente, previo informe a la DGA, para no realizar las mediciones en laboratorio de huevos del mintos. Lo mismo, si se tiene implementado un tratamiento mediante secado térmico, se tiene lo mismo, digestión anaeróbica termofílica con tiempo de residencia medio de 20 días, lo mismo, y tratamiento alcalino, ¿no? Porque sabemos que vertiendo cal, por ejemplo, voy a elevar el pH a un nivel de 12, lo que va a generar condiciones hostiles, ¿no? Para que los microorganismos se inactiven y estabilizo allí el crecimiento, ¿no?, de estos patógenos. Entonces, vamos viendo lo que les mencionaba. Todos los laboratorios no tienen la capacidad para recibir muestras, ¿no? Son muy pocos los que tienen habilitados sus procedimientos y por lo tanto la normativa me da esta opción, ¿no? De no necesariamente tener que demostrar que se han realizado los monitoreos si se tienen implementados este tipo de tratamientos en cuanto a lodo. Aquí tengo una imagen del secado solar o secado térmico, que se podría decir combina o es un lecho de secado ultra tecnológico o mejorado, porque se tienen, como ven, un lecho, sí, pero cubierto con un material cobertor que permite que la radiación se atraiga con mayor intensidad, y internamente se tienen
una suerte de ventiladores mecánicos que inyectan aire caliente, es decir, se eleva aún más la temperatura en el interior de esta unidad de secado solar. Y si ven, se tiene una especie de rodillo inmenso en los cuales se va descargando el lodo previamente deshidratado, pero que aún mantiene humedad, como hemos visto en el cuadro, y esta especie de rodillo empieza a hacer el efecto cuando ustedes amasan de repente harina, lo hacen delgadito y lo extienden, lo mismo ocurre en esta unidad de secado solar. Se empieza a distribuir homogéneamente el lodo en capas muy delgadas, y con todo el calor que hay en el interior de esta unidad, pues termino deshidratando y reduciendo la concentración de patógenos que tiene el lodo, y se obtiene lodo peletizado, ¿no? Con estas características que cumplen los criterios que me indica la norma: estabilidad, toxicidad química e higienización. Y acerca de la clase B, ¿qué me indica el anexo 2? Que el nivel de higienización se podrá demostrar alternativamente, previa aprobación de la DGA, nuevamente, de contar con estas unidades de tratamiento, ¿no? Secado al aire, que no es otra cosa que el hecho de secado que todos conocemos, y la mineralización, que es una suerte de combinación del hecho de secado con fitodepuración, es decir, se implementan macrófitas que permitan estabilizar los lodos. Como vemos, no se requieren cosas complejas porque es para la aplicación del biosólido de clase B. ¿Okay? Frecuencia de monitoreo de estos parámetros que hemos mencionado. La frecuencia de monitoreo, como vemos, va a depender de la cantidad de sólidos totales, sólidos secos, que se disponen por año. Si es menor a 500 toneladas de sólidos secos, se podrá realizar un monitoreo anual. Y si estoy, por ejemplo, produciendo 20.000 toneladas de materia seca, tendrá que ser bimestral. A medida que se va teniendo una mayor capacidad de generación de biosólidos, la frecuencia de monitoreo es mayor, ¿no? A diferencia de los monitoreos que me exigen para la línea de agua, ¿no? Que es mucho mayor a esta. Principalmente por lo que les menciono, ¿no? Estamos aún adaptándonos al monitoreo de los lodos. Tratamiento de lodos residuales y valorización. Ok. Una planta de tratamiento de agua residual, que como vemos tiene tres factores, tres elementos: la línea de agua, la línea sólida, la línea de gas. Personalmente creo que debe ser mirada, enfocada como una planta de producción de cualquier otro bien que existe en el país. Es decir, si existe una fábrica de gaseosas, pues seguramente requiere de una determinada calidad de agua para preparar esa gaseosa. Tiene equipamientos que tienen que estar operativos siempre. A ese equipamiento se tendrá que hacer mantenimiento, requiere de personal, y definitivamente, como toda empresa, quiere obtener un producto de buena calidad, en este ejemplo una gaseosa de buena calidad. Y seguramente, de acuerdo al producto que tiene, buscará potenciales clientes, ¿no? De repente ofrecerá sus productos a metro, a centros comerciales, qué sé yo. Una planta de tratamiento de agua residual tiene que ser mirado con esa misma perspectiva. Tengo la planta de tratamiento, en los cuales tengo tres potenciales subproductos, ¿no? El agua residual tratada con calidad adecuada para reusarla en agricultura. Tengo los biosólidos, que tendría que generarlos en mi planta de tratamiento,
Pero estos lodos frescos o lodos crudos no tienen esta apariencia que vemos en la imagen, seca, ¿no? En principio tienen mucha humedad, como ya hemos conversado. Entonces, en primera instancia, tendré que pensar en reducir la cantidad de humedad para que de esta forma pueda ser más requerido por potenciales clientes, ¿no? Asociaciones de agricultores, en la industria cerámica. También tiene un poder calorífico bastante interesante para reaprovechamiento energético, el lodo, y darle, ¿no?, las condiciones, porque si de pronto voy a pretender que el lodo crudo, recién purgado qué sé yo, de mi reactor Acevedo, mis lodos activados, esperar, digamos, que alguien venga y se interese por ello, pues no va a ser tan sencillo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tratarlo para, en principio, agregarle valor a este residuo, cumplir la norma y poder cerrar el ciclo que debería tener todos los residuos, ¿no? Evitando la disposición y enfocándome o viendo las formas de poder comercializar esto, ¿no? O por lo menos de pronto llegar a un acuerdo, porque finalmente si no se logra encontrar un posible interesado, un posible cliente en este bien, pues voy a tener que disponerlo, ¿no? En un relleno sanitario, posiblemente, ¿ok? Ok, en esta imagen tenemos una centrífuga mediante el cual ingresa el lodo por esta parte azul. En el interior tiene una especie de hélices que lo que hace es va girando y va elevando el lodo cada vez más concentrado hacia esta zona para su descarga, y el lixiviado que se genera es conducido por esta tubería que ven para ser retornado al pretratamiento, ¿no? O aguas arriba. La estabilización del lodo. La definición de estabilización del lodo que me da la normativa es bastante básica, ¿no? Es relación de sólidos volátiles respecto a sólidos totales o materia seca menor o igual al 60%. Pero vamos a encontrar en la bibliografía una definición más amplia que es importante conozcamos, ¿no? El lodo residual, en su estado natural o lodo crudo, recién purgado, es rico en patógenos, es fácilmente putrescible y desarrolla rápidamente olores desagradables. ¿Ok? Esas características tiene el lodo crudo. Los procesos de estabilización tienen la finalidad de estabilizar la fracción biodegradable de la materia orgánica y con ello reducir el riesgo de putrefacción y disminuir la concentración de patógenos. Es decir, un elemento, un residuo que tiene un componente orgánico biodegradable va a tender a mantener su característica de putrefacción en el tiempo si es que no se realiza un tratamiento, ¿no? Porque, como sabemos, las cadenas de carbono, al tener nutrientes, y el lodo, de hecho, tiene humedad, hay micronutrientes ahí, van a tener todas las condiciones para que estas cadenas de carbono sigan desarrollándose, ¿no? Y por lo tanto, el olor persista y el potencial de putrefacción también. Entonces se tiene que realizar una actividad adicional para poder frenar estas reacciones entre las cadenas de carbono. Y eso se realiza mediante la estabilización biológica, que se van a emplear bacterias específicas para promover dicha estabilización, la estabilización química, que mediante oxidación química, que sea empleando cal u otro insumo, pueda estabilizar el lodo, y la estabilización térmica, ¿no?, que es empleando el calor en recipientes herméticos, como el que vimos de la unidad de secado solar o térmico. ¿Ok? Como vimos, la estabilización biológica, a su vez, tiene
dos tipos, ¿no? La digestión anaeróbica y la digestión aeróbica. ¿Okay? La estabilización química es adicionando, ¿no? un tipo de químico que definitivamente tendrá su dosis, su tiempo de contacto. Allí también hay un cálculo que se debe realizar. Y la estabilización térmica, ¿no? Que es añadiendo calor. La palabra digestión. En el tratamiento de aguas residuales es aplicada para la estabilización de la materia orgánica mediante la acción de bacterias en contacto con el lodo, que en condiciones que son favorables para su crecimiento y reproducción de estos microorganismos que van a contribuir en la estabilización de la materia orgánica. ¿Ok? La digestión anaeróbica entonces se desarrolla en ausencia de oxígeno y la fracción orgánica del lodo se compone básicamente, como sabemos, en polisacáridos, proteínas y grasas. Dentro de los digestores de lodo, las colonias de microorganismos anaerobias convierten la materia orgánica en masa celular, es decir, en nuevas células que van a ser parte del lodo también, el lodo activo y el lodo que tendré que purgar luego de su tiempo de retención celular, metano y dióxido de carbono. Dentro del tanque digestor existen tres grupos de microorganismos: los organismos acidogénicos hidrolíticos, los organismos acetogénicos y los organismos metanogénicos. Estos últimos responsables de la formación de biogás, ¿no? En los digestores anaerobios. Entonces aquí obtengo dos resultados, ¿no? Logro estabilizar el lodo y puedo producir biogás. ¿Ok? Aquí tenemos un esquema, por ejemplo, tenemos la línea de agua que es la azul y tenemos la línea gris que es la línea de lodos o fangos. Por ejemplo, en la decantación primaria vemos que para este ejemplo tiene una unidad que es de un espesador por gravedad. La decantación secundaria pasa por un espesador mediante flotación y estos pasan finalmente a un digestor, que puede ser anaerobio o aerobio. A mí me agrada más el anaerobio porque obtengo el mismo resultado, un lodo estabilizado, pero tengo el plus de generar biogás. Luego este lodo es deshidratado, tiene un tratamiento terciario que puede ser compostaje o puede ser secado térmico para su eventual reaprovechamiento, ¿no? Y allí tendrá mucho que ver los vínculos que se haya podido realizar la EPS con los potenciales interesados. La digestión aeróbica es el proceso de digestión similar al proceso de lodos activados, con un suministro de sustrato interrumpido. Los microorganismos son forzados a consumir su propia energía reservada para mantenerse vivos. En ausencia de alimento, la masa celular biodegradable, que está entre un 75 a un 85%, es oxidada aeróbicamente a dióxido de carbono, amonio y agua. Como vemos, tengo aquí la cadena de carbonos, de compuesto orgánico, al cual se le añade oxígeno, porque es una digestión aeróbica, y los microorganismos, ¿no? Aquí, existiendo una reacción bioquímica, logro convertir y estabilizar, ¿no? Porque ya tengo compuestos inorgánicos, se tiene CO2, se tiene nitrato, agua, que siempre está en las reacciones, y logro estabilizar de esta forma. Ya no tengo más la cadena de carbonos o el compuesto y fracción orgánica, ¿no? Ya se tienen elementos inorgánicos únicamente. Logro lo mismo, tengo un lodo estabilizado, pero aquí necesito definitivamente sopladores, ¿no? Y eso es equipamiento, y eso es consumo energético, ¿ok? Tratamiento químico. Realiza principalmente una acción bactericida. Por su reducido costo y alcalinidad, la cal es el reactivo que más se utiliza. En la estabilización química o tratamiento químico se adicionan productos que inhiben la actividad biológica y oxidan la materia orgánica. El tratamiento más empleado es la estabilización alcalina, pues lo que hace la cal al ser una base, pues definitivamente eleva el pH. El pH normal de un lodo, de una petar,
es neutro, ¿no? Pues 6.5, 8.5, pero la cal tranquilamente puede llegar a pH de 11, 12, ¿no? Y definitivamente cambia las condiciones de crecimiento de los microorganismos patógenos, eleva un pH alto, le genera condiciones hostiles y simplemente se quedan inhibidas, ¿no? Y ya no hay más actividad de estos patógenos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vemos un lodo espesado con un 5% de sólido, ¿no? A diferencia de la imagen de la probeta, era más húmeda, ¿no? Esa imagen de la probeta probablemente tenía un 3, 4%, ¿no? Este ya tiene un 5% y como vemos es más compacta, ¿no? Pero definitivamente sigue teniendo humedad, como podemos observar. El reaprovechamiento energético que se va a poder obtener de emplearse digestión anaerobia para el tratamiento de los lodos. Estas unidades que vemos en la imagen ovoides o esféricas son los gasómetros en los que se acumula el biogás que se obtiene a partir de la digestión anaerobia. Esta unidad es un intercambiador de calor, ¿no? Porque con este biogás definitivamente empleándolo en un caldero se puede generar calor, ¿no? Y a su vez este calor con equipos de cogeneración pueden obtener electricidad, ¿no? Para a su vez emplearlos en los equipos mecánicos que seguramente tiene la planta de tratamiento de agua residual, ¿no? O emplear ese calor de repente en sus digestores anaerobios, ¿no? Y la idea es, pues, poder reaprovechar todos los recursos que el lodo me puede brindar, ¿no? Biosólido, biogás, todo lo que pueda permitir mejorar y minimizar costos en la planta de tratamiento es bienvenido. Tenemos el filtro prensa de tornillo. Vamos a ver algunos de sus componentes. Aquí tenemos un motor que hace girar el tornillo, como les mencioné. Vía 2 es la alimentación de lodo. La numeración 3 es la salida del filtrado o lixiviado, ¿no? El lodo al ir ascendiendo mediante este tornillo, estas hélices, va a ir exprimiendo, se podría decir, el lodo y va a evacuar los lixiviados por esta tubería número 3. Transportador de tornillo cónico, ¿no? Entonces este eje. Unidad de filtración cilíndrica con cribado, ¿ok? La salida del queque prensado, ¿no? También recibe ese nombre, ¿no? Queque o torta de lodos, ¿no? Que evidentemente ya es un lodo más compactado, ¿ok? Este es otro tipo de centrífugas. El principio es el mismo, ¿no? Tiene su eje deshidratador y con este brazo vierte el lodo deshidratado, ¿no? Que tuviera la apariencia de tener baja humedad, ¿no? Pero tranquilamente esta tiene, como vimos en la bibliografía, un 45% de sólidos totales y aún mantiene humedad, ¿no? Que puede ser empleado, buscado, requerido por la industria cerámica, ¿no? Para ser empleado como agregado. Y de hecho ya hay plantas de tratamiento que asociándose o en convenios con estas industrias en determinadas temporadas del año en las que carecen de estos insumos que normalmente ellos usan, buscan otras fuentes alternativas, ¿no? Que en este caso son estos biosólidos que les ofrece la PETAR. Aquí observamos la adición de cal, como les mencioné, en una unidad de almacenamiento de lodos deshidratados. La normativa me indica que se pueden almacenar lodos hasta 7 días, ¿no? Entonces, aquí se le está añadiendo la cal. Aquí vemos pilas de compost
se están realizando con fines de reaprovechamiento en agricultura, ¿no? Aquí se combina los lodos de las PETARs, de lodos deshidratados, ¿no? Con residuos orgánicos para la obtención del compost. Como vemos, son abundantes pilas con el fin de emplearlos en la agricultura, ¿no? Que son los camiones con los que se trasladan y también ayudan al volteo, ¿no? Para las pilas del compost. Ok, entonces vemos que el tratamiento de lodos residuales me va a permitir poder reaprovecharlos en diferentes áreas, ¿no? Aplicaciones en plantaciones forestales, en zonas desérticas, pues que se quieran recuperar o reverdecer, tranquilamente estos lodos van a ser muy útiles y van a permitir volver a recuperar las áreas verdes, ¿no? Porque tienen nutrientes, como hemos visto en los primeros cuadros, recuperación de terrenos degradados, sustrato para compostaje, insumo para la industria cerámica, bueno, y una aplicación agrícola diversa, también para cuando se realizan cierres de minas. Recuerdo que cuando paso por La Oroya, todos los cerros cercanos a estos ni siquiera son marrones, ¿no? Son amarillos. Sin duda, el impacto que genera la producción de la minería allí seguramente tiene algunos aspectos positivos, pero también los negativos, ¿no? Y la acidificación que generan en las áreas cercanas es bastante evidente, ¿no? Entonces, tranquilamente emplear estos biosólidos en estas zonas ricos en nutrientes definitivamente no va a volver a recuperar de pronto como era antes de la actividad, pero sí va poco a poco a recuperar vegetación y con ella la fauna, ¿no? que se tenía en la localidad. Entonces son aspectos positivos que siempre que el responsable de la planta de tratamiento pueda garantizar tener un biosólido que cumpla con la normativa, pues podré buscar potenciales clientes o posibles interesados para este subproducto. Igual en agricultura, en la aplicación de el compost, ¿no? Que ha tenido como insumo el biosólido de PETAR. También se pueden elaborar carbón activado. Una de las aplicaciones es emplearlas en torres de lavado de gases. Han funcionado y han evidenciado una buena eficiencia. Y lo que no debemos hacer es lo que se ve en esta imagen, ¿no? Este es un vertimiento en un relleno sanitario en el que una PETAR pues toma la decisión de disponer su lodo, que como vemos en la imagen, con un alto contenido de humedad, definitivamente el costo solo en volumen y en peso ha sido elevado, por lo tanto el costo de la facturación de esa disposición final ha sido elevada, y no solo eso, ¿no? Estamos perdiendo la oportunidad de reaprovechar todos los componentes que se pudo haber recuperado de ese biosólido, ¿no? Y degradando en un relleno sanitario, porque un relleno sanitario no es otra cosa que esconder la basura, ¿no? Porque no la está tratando, no la va a desaparecer, termina siendo un pasivo. Es la percepción que tengo yo de los rellenos sanitarios. Ok, chicos, eso es todo por esta sesión. David, no sé si hay consultas. Sí, ahorita te las voy leyendo. Tenemos unas cuantas preguntas que nos han hecho acá los asistentes. Bueno, la Ya. primera pregunta es de ingeniera Mónica Serna. En tu experiencia, ¿sumarías algún parámetro de control extra que asegure la calidad del lodo reaprovechado? Lo que haría, me parece que los parámetros son los correctos. En cuanto a patógenos, considerar huevos de mitos y fecales me parece apropiado.
volvamos a un poquito el cuadro de toxicidad química, que eran 8 metales. Correcto. Aquí, arsénico, cadmio, cromo, cobre, mercurio, níquel, zinc, que son los que tienen más impacto negativo en la salud, han sido considerados aquí. Mantendría los que se tienen, pero lo que sí, no, por ejemplo, en el anexo 2, me indicaban que basta con tener un lecho de secado para poder automáticamente tener la categoría de biosólido de clase B, ¿no? Esto definitivamente no es cierto, ¿no? Porque he monitoreado lodos provenientes de reactores anaerobios, que sin duda sí, cuando realizo la relación sólidos volátiles, sólidos totales, cumplen, ¿no? Porque tienen aprox 35%, cumple porque es menor al 60%. Estos son evacuados al lecho de secado y pueden estar ahí 30 días, esos lodos, deshidratados, sí, pero se hace la muestra, se lleva a un laboratorio y se evalúan coliformes fecales y sigue teniendo una concentración alta, ¿no? En realidad, lo que haría es no pecar de confiada. Realizaría los monitoreos de estar en mis posibilidades, ¿no? Y si, por ejemplo, aquí me indican que con el lecho de secado, que es el secado del aire, se puede automáticamente tener los biosólidos de clase B, pues añadiría un tratamiento químico, ¿no? Para poder garantizar que estoy removiendo los patógenos, porque en el caso de la estabilidad ya se tiene. Y en el caso de los metales, es teniendo en cuenta, pues, el mapeo de los usuarios que estoy recibiendo, ¿no? Si, por ejemplo, se tiene una PETAR en la que netamente hay viviendas domésticas, estoy más que segura que la concentración de metales que ingresa en el agua, en principio, no supera la norma y, por lo tanto, en los lodos también va a ser la misma, ¿no? Siempre hay pequeñas trazas de metales, pero la idea es que las concentraciones sean inferiores. Pero si se tiene que dentro de esos usuarios hay industrias de pintura, curtiembre, definitivamente allí me enfocaría o tendría prioridad los metales, ¿no? Los metales, mi orden de prioridad sería la toxicidad química, que es metales, parámetros microbiológicos, que es higienización, y la estabilidad, ¿no? La estabilidad que indica la norma. Correcto. Bueno, esperamos se haya podido aclarar la consulta. La siguiente es de César Anaya. Y bueno, te saluda y dice, quisiera saber acerca de qué temperatura llega el tratamiento de lodos por secado solar y en cuánto tiempo obtendría el producto final y si sería clase A o B. Normalmente los productos que se obtienen luego del secado térmico, secado solar, obtienen la clasificación A, porque dependiendo del tren de tratamiento que ha tenido el lodos antes del secado solar, mínimo ha pasado por un deshidratador mecánico, ¿no? Como son las centrífugas que hemos visto. Y luego al estar expuestos al interior de esta unidad de secado solar a temperaturas que están por encima de los 55 grados y hasta 75, están en ese rango de 55 a 75 grados centígrados, pues se cumple con la temperatura de inactivación de los microorganismos patógenos, ¿no? Entonces, un secado térmico tiene toda la potencialidad de brindarme un biosólido de clase A. Correcto. Vamos a aclarar esa consulta. La siguiente pregunta es de Fleming Estrada y es si podría aclarar un aspecto que es ¿a qué se refiere el término estabilizar? Ok, vamos a regresar a la... Hay una reacción que les puse, por ejemplo, en la digestión aeróbica.
Vamos adelante. Aquí. Ok. Aquí mencionamos que uno busca estabilizar un lodo, en este caso, para evitar todo lo que ya sabemos nos puede producir si es que no se le aplica un determinado tipo de estabilización. Cuando me refiero que, por ejemplo, que un lodo no está estabilizado, es que aún mantiene sus cadenas de carbono activadas. Es decir, se tiene un lodo recién purgado, ha estado en contacto con el agua residual, ¿no? Ha tenido allí sus nutrientes recientemente, ahí están los microorganismos que tienen tranquilamente todas las condiciones para seguir manteniendo sus reacciones bioquímicas, ¿no? Los microorganismos se están alimentando de los compuestos de carbono, se siguen por allí, si son microorganismos anaerobios, emitiendo gases, ¿no? Produciendo pequeñas concentraciones de biogás y se va a mantener la reacción bioquímica. Entonces, se indica que un lodo está estabilizado cuando logro frenar la actividad o las reacciones bioquímicas, ¿no? Y por ejemplo, en la digestión aeróbica, teníamos el ejemplo, ¿no? de este compuesto de carbono que añadiéndole oxígeno y con los microorganismos podía obtener compuestos inorgánicos, ¿no? Que ya no son ya he podido transformar un compuesto orgánico en una fracción inorgánica, ¿no? Que es CO2, que es nitrato. Y en el caso específico de la estabilización mediante digestión aeróbica, como ya no se está añadiendo sustrato, es decir, tengo un reactor, ¿no? En cuyo interior tengo lodo aireándolo, entonces, los nutrientes que en una carga inicial o en un llenado inicial se tiene, se van a terminar consumiendo, y va a haber un momento en que estos microorganismos, a su vez, van a empezar a autoconsumir su fracción orgánica de cada una de ellas, ¿no? Entonces, de esa forma, logro frenar las cadenas de carbono, como de esta expresión, por ejemplo, y convertirlas, ¿no? A una fracción inorgánica. Eso es la estabilización del lodo. Perfecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería de José Díaz Peche y es, ¿los lodos qué tipo de residuos se consideran? ¿Los lodos qué tipo de residuos se consideran? En la ley de gestión de residuos sólidos no están dentro de la lista de peligrosos. Yo los he buscado con detenimiento y no están allí. Son residuos no peligrosos. Ahora, si se cumplen con los parámetros que hemos mencionado, podrán convertirse en biosólidos, ¿no? Pero son, en palabras sencillas, residuos no peligrosos. Que si la EPS toma la decisión de implementar procedimientos para valorizarlos, pues obtendrá los biosólidos, ¿no? Para mí los lodos es un recurso que mediante transformaciones, mediante procesos, puedo obtener un producto altamente, con mucho potencial comercial, ¿no? Correcto. Bueno, Litza, viendo ya la hora, ya ha pasado, son las 8:20. No sé si tú crees que puedas responder un par de preguntas más. En realidad hay muchas. También podría ser responderlas por correo de otra forma. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que podemos responder 2 preguntas más y de allí, igual está allí mi correo, las personas que por allí quieren ahondar más, podrían escribirme si están interesados y podríamos por allí mantener alguna comunicación respecto al tema, ¿no? Correcto, muchas gracias. Entonces, la siguiente pregunta es de Jessica Mercedes Paz Rosales. ¿Podría dar una mayor explicación de la fórmula de estabilización de lodos?
es con respecto a la fórmula de sólidos volátiles menor o igual a 60% que en sólidos totales. ¿Cómo se podría interpretar? Sí, claro. Ok. Parámetro de estabilización. Olvidándonos un poco del valor del 60%, esa fracción es la relación de materia orgánica respecto a la materia seca. Y como les mencioné, el lodo tiene, en general, digamos, si tengo un círculo grande, al inicio, este círculo grande serían los sólidos totales, los sólidos secos, y una fracción de este círculo va a ser y una fracción, digamos, mayoritaria. Voy a usar el lapicito, ¿ya? Lápiz. Pluma. Ya. Ok, está bien. Al inicio, con mi lodo crudo, y al final, luego de haber implementado mi tratamiento, voy a tener un lodo final, ¿ok? Si yo realizo la medición de sólidos volátiles en las condiciones iniciales de mi lodo crudo, voy a tener que de mis sólidos totales, la fracción orgánica tranquilamente puede ser, y como sabemos, por bibliografía también, cercana al 80%, ¿no? Es mayoritaria. Pero luego es todo esto, ¿no? Luego de implementar algunos de los tratamientos que ya hemos mencionado, como digestión, puede ser tratamiento químico, y se vuelve a realizar la medición, ya obviamente luego de las condiciones finales, esta fracción orgánica ya no va a ser la del inicio, ¿no? Porque evidentemente hubieron procesos bioquímicos, condiciones diferentes que van a hacer que este contenido de fracción orgánica sea mucho menor. Entonces, lo que me indica la norma es que la relación de esta fracción orgánica respecto al total sea menor o igual al 60%. A eso se refiere esta fracción de aquí. Si decir, usted mide la concentración de sólidos volátiles y la concentración de sólidos secos, divide esos valores y pues obtiene un valor de 45%, entonces usted podrá indicar que su lodo cumple con el parámetro de estabilización, ¿no? Evidentemente, esto es aplicable para las condiciones finales, ¿no? Porque en las condiciones iniciales, pues, el lodo tiene, como ya lo mencionamos, es inherente a él tener una concentración orgánica alta, patógenos y todo lo que generalmente nos acarrea problemas, ¿no? Justamente por ello es necesaria la implementación de un tratamiento. Entendido. A ver, esperamos eso también para aclarar la duda o consulta que habían dado. Y bueno, para terminar sería la última pregunta. ¿La estabilización alcalina con cal de lodos es aplicada antes o después de la deshidratación de lodos? Es una buena pregunta. En la mayoría de plantas de tratamiento la añaden al final. Yo considero que sería mucho mejor, o sería incluso aún más eficiente, que se pueda, por ejemplo, si tienes un lecho de secado y tienes tu caja de descarga de lodos, cuando está saliendo un lodo con bastante humedad, se aproveche esa humedad que tiene inicialmente el lodo para que haya una mejor combinación de la adición de cal, ¿no?
y puedas así optimizar, ¿no?, tu dosificación de cal y pueda ser distribuido homogéneamente en tu lodo. También he visto que se emplea cal de forma sólida, ¿no? Yo creo que por allí podríamos tratar de diluirlo para que pueda ser mejor el contacto de la cal con el lodo, ¿no? Obviamente lo necesario, ¿no? Porque si no voy a terminar añadiendo más agua o humedad, que es lo que no quiero, ¿no? Pero en la mayoría de plantas de tratamiento se vierte cal una vez que ya ha pasado por la centrífuga. Correcto. Entonces, bueno, muchas gracias, Litza, por tu ponencia. Estamos agradecidos. Ahorita le doy pase a la ingeniera Carla Valer, que es nuestra docente asesora. A ver, permítame un momento. A ver si se encuentra. A ver, un momento, por favor. ¿Se encuentra presente ingeniero? Un momento, por favor, muchachos. Bueno, en lo que me clara esta duda, le agradecemos nuevamente por su participación. Bueno, muchachos, bueno, disculpen con los asistentes, les agradecemos otra vez su participación. Si hay alguna otra duda o consulta, se puede hacer llegar al correo, y pues, nuevamente agradecidos con su participación. Celit, una consulta, disculpa, la ingeniera Valer, ¿te pudo responder esta? ¿Cómo estás, David? Acá estoy. Ok. Lo que pasa es que Muchas tenía gracias. un problema, sí, tenía un problema con mi audio. Entiendo. Mira, ahora es un poco complejo porque he tenido bastante actividad durante todo el día. Agradezco a los asistentes haber participado. He estado desde las 7 que comenzó la ponencia del ICSA. Estoy viendo bastantes preguntas de personas conocidas y comentarles a todos de que para nosotros como equipo técnico de residuos sólidos es un gusto tenerlos en este ciclo de conferencias que la primera semana ha iniciado hoy. Agradecerle a Lixa todo el esfuerzo que ha desarrollado y indicarles de que los esperamos mañana en la ponencia del día y de la tarde que se tienen programadas. Para nosotros es un gusto realmente saber que hay más personas que se interesan en el tema de residuos sólidos y estamos prestos a leer sus comentarios y a que se sigan sumando a nuestras actividades. Los esperamos mañana. Esta es una actividad que hace el equipo técnico de residuos sólidos de la Universidad Nacional de Ingeniería y como dicen todos, ante estos cambios que estamos sufriendo ante la pandemia, todos nos tenemos que adecuar para hacer nuevos temas de ingeniería, nuevos temas de revalorización, nuevos temas de reaprovechamiento y nosotros unimos esfuerzos con personas tanto nacionales como internacionales para impulsar la gran casa que finalmente es el mundo, ¿no? De mi parte queda ahí mi apreciación sobre esta charla que ha estado sumamente buena y de verdad les felicito por la organización y bueno, sigamos adelante con las ponencias de mañana. Muy agradecida y bueno, agradecida con la ponente, con Lixa, que la aprecio mucho, es una muy buena ingeniera, contigo y con todo el equipo organizador y conmigo será también hasta mañana con la nueva ponencia que vamos a tener. Muchas gracias. Correcto, ingeniero Valer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han asistido. Un par de detalles que quiero aclarar, quiero comentar es, los que han pagado certificado o los que aún no pagan, tienen plazo hasta la próxima semana, hasta antes del inicio de las ponencias de la próxima semana. Se les enviará preguntas de la conferencia a su correo para verificar su asistencia.
Segundo punto, invitarlos a las siguientes 7 conferencias divididas en 3 semanas. Como se comentó, mañana habrán 2 ponencias, la siguiente habrán, que es la segunda semana, habrán 3 y cerraremos la tercera semana con 2 ponencias más. Nuestro cronograma se estará publicando en el transcurso de estos días. El link de la ponencia del día de mañana se les estará enviando antes de que acabe el día. Y bueno, comentarles que mañana se concluiría con semana de ponencias 1. Se agradece bastante también el apoyo de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Y bueno, muchas gracias a todos los que hayan asistido. Antes de que se acaben, con todos los que todavía están presentes, no sé si podrían prender sus cámaras un momento. Nosotros, muchas veces nos gusta también tener un pequeño recuerdo de cómo han ido desarrollándose nuestras actividades. Para poder ver este aspecto. Todos. A ver. Litza, ¿te encuentras? Sí. Hola. Si podrías dejar de compartir o, a ver, déjame. A ver. Buenas noches, Litza. ¿Me escuchas? Mucho, David. ¿Puedes dejar de compartir para que se pueda apreciar las pantallas de los compañeros, de los asistentes? Ahorita mismo. Muchas gracias. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Ya. Ahí se están viendo. Se está grabando. Muchas gracias con todos los asistentes. Como ya se comentó, este es el inicio del ciclo de conferencias. Se agradece su participación de todos. Si tienen alguna duda o consulta, también nos pueden escribir a nuestro correo. Nosotros estamos dispuestos a responder. Muchas gracias. Espero que haya sido una buena ponencia. En pasado momento hayan podido aprender. Bueno, hasta ya el día de mañana sería, ¿no? Muchas gracias con todos. Pues, muchas gracias. Ahora sí. Nos estaríamos viendo entonces. Hasta luego. Muchas gracias por su participación. Gracias. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Un favor, ¿dónde está su correo? Sí, les dejo nuestro correo institucional. Igual Y el de la nosotros, ingeniera, todos por aquellos, favor. esa información también se la enviaremos por correo, junto con el link del día de mañana, de las ponencias del día de mañana. A ver, primero les dejo nuestro correo El correo de la institucional. ingeniera Litza, por favor. Mónica Valer. A ver. Ya. Ella pone este grupo, ¿no? Un momento. Este es nuestro, les envío el correo de nosotros. Y, La agraria. ok. El correo institucional, por favor. Sí, se los he enviado ahorita como mensaje ahorita al chat. Carla Mónica Valera. Ya acá la vi. Y el del ingeniero Litza, no sé si podrías compartir Sí, ahorita lo estoy correo. escribiendo. Listo. Disculpen, Igual la grabación ¿nos la van a enviar a todos al correo? Sí, se estaría compartiendo en los siguientes días la grabación de la ponencia del día de hoy. Ya. No se Muchas gracias. se les comentaría a todos los asistentes. Exacto. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, gracias por su asistencia.